Bueno, continuamos conversando acá en Vladimir Labona y ahora vamos a hacerlo con Ricardo Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Hola, amigo, ¿te va? Él es dirigente de Alianza por el Cambio y además integrante de la ANC. Me regaló un libro que se llama Sembrar el Petro. Nada. Bueno, tanto Alberto Adriani como Aurar Pietri hablaron de sembrar el petróleo. Así es. ¿Y cómo vas a hacer para sembrar el petro? Bueno, hoy en día, Vladimir, el petro y la criptoeconomía suponen ventajas, oportunidades para modelos alternativos para la economía venezolana. Claramente hoy uno de los grandes retos que tiene la revolución bolivariana y el país en términos generales es superar la coyuntura y las dificultades que en materia económica tiene el país. Sobre todo a raíz, digamos, de lo que ha significado las sanciones, el bloqueo financiero a las cuentas de la República, pero también las cuentas del sector privado venezolano que también se ha visto afectado. Y generar condiciones de descifrar mecanismos alternativos. Hoy la criptoeconomía es una realidad a nivel mundial, hoy la criptoeconomía es una realidad en Venezuela y nosotros creemos que hoy debe apostarse al petro, a las criptomonedas, a la criptoeconomía, pero sin olvidar la construcción y consolidación del modelo de la Venezuela potencia. Es decir, nosotros no podemos pasar del modelo rentista petrolero al modelo rentista de las criptomonedas o de la minería digital, sino aprovechar esa oportunidad que subyace allí para consolidar y expandir los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Ahora, por cierto, que quien llevaba esa política, el superintendente, diputado del Movimiento Alianza por el Cambio. Sí, hoy en día nuestro hermano Carlos, bueno... Carlos, pero ¿por qué lo sacan de allí? No, bueno, primero, nuestro hermano Carlos, bueno, que venía de nosotros trabajando en Alianza para el Cambio, hoy, por supuesto, asume tareas de vanguardia en el movimiento Somos Venezuela, junto a la vicepresidenta ejecutiva de Rodríguez. Pero ya no es militante de Alianza por el Cambio. Es un gran amigo de Alianza para el Cambio, sin duda. Ya no es militante del... Milita hoy en Somos Venezuela, creo que es una oportunidad, digamos, dentro de lo que significó el escenario de elecciones presidenciales, digamos, para trabajar, digamos, en generar espacios, más espacios en el marco del gran pueblo patriótico. Pero el tema de los cambios, lo que tú me preguntabas, son cambios que se hacen en la gestión. El presidente Nicolás Maduro había planteado en el marco de su campaña, uno de los grandes retos es avanzar hacia la prosperidad económica. Y los cambios significativos que había que hacer era en el terreno económico. Se incorpora nuestro vicepresidente ejecutivo, pasa a la vicepresidencia económica, el vicepresidente Tarek Aizami, pero además llega con nuevos bríos, con un equipo de trabajo que hoy está asumiendo, por ejemplo, un joven extraordinario de los Andes, José Luis Ramírez, asume la superintendencia, y Carlos es llamado y convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, donde además en esto nuevo renacer constituyente tenemos unos extraordinarios retos y fundamentalmente en el terreno económico. Ricardo, tú participaste en las protestas históricas del movimiento estudiantil en el año 2007, ¿verdad? Eras uno de los líderes que fueron a la Asamblea Nacional, se quitaron las franelas, se pusieron unas franelas, digamos, de distintos colores, los colores de la bandera, y se movilizaron en la calle contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Hay ahora más o menos razones para protestar que en ese momento? Yo creo que más que las razones para protestar, yo creo que hay razones para que los venezolanos busquemos un espacio de concertación, de unión y comunión. Uno, en el reconocimiento mutuo, y lo otro, en el terreno de las soluciones. Hoy claramente las dificultades golpean a nuestro pueblo. Claramente en el año 2007-2008 el petróleo estaba por encima de los $100 del barril. Teníamos un liderazgo firme en el seno del gobierno, como es la presencia del comandante Chávez. Sin embargo, y además, claramente las agresiones que el gobierno norteamericano hacia Venezuela no eran tan claras y tan evidentes como hoy lo son. Hoy a nadie le quedan dudas que estamos sometidos a una guerra financiera, una guerra económica. Cuando aquí se planteó como yo pudiera decirte, a nadie le queda duda de que hay una política económica que no funciona. Bueno, el tintero lo dice hasta el propio... el tintero lo aguanta todo. Yo creo que nadie... Nada como la realidad. Yo creo que uno de los grandes, digamos, errores, digamos, que se pudiese haber cometido es subestimar la capacidad de hacer daño que tiene el enemigo. Yo creo que nunca pensamos que el imperio norteamericano iba a atacar y agredir con tanta fuerza y con tanta vehemencia. No solamente desde el punto de vista financiero y económico, sino más también desde el punto de vista militar. Hoy cuando ya no hace falta desclasificar documentos, hoy claro que es público y notorio, digamos, la intención de la administración Trump de invadir a Venezuela. Y los sectores políticos que difieren del gobierno, no se dice absolutamente nada sobre eso, de la gravedad de ese hecho concreto donde al final de cuentas todos los venezolanos vamos a ser víctimas. Como estamos siendo víctimas todos los venezolanos del bloqueo financiero y el bloqueo contra las cuentas de la República. Te pongo un ejemplo. Hoy, sobre todo la gente que quiere banalizar el tema de guerra económica. Hoy cada vez que nuestro pueblo se le hace salir algo el salario producto de la hiperinflación es una baja de la guerra económica. Cada vez que una madre venezolana no encuentra un medicamento, un antibiótico, una vacuna para su muchacho enfermo, son bajas de la guerra económica. Cada vez... O sea, que el gobierno no es responsable de nada. El gobierno no es responsable, por ejemplo, de los problemas que se han dado en PDVSA, de las fallas del servicio eléctrico,
del caos del transporte, por ejemplo, eso es guerra económica, cementerios, autobuses por todos lados que no sirven. Mira, cuando hoy, por ejemplo, se le imposibilita que los venezolanos, aún teniendo dinero en las arcas de la República, se le imposibilite comprar repuestos, se le imposibilite comprar medicamentos, se le imposibilite comprar comida. Bueno, eso es parte del drama que sin duda alguna hoy sufren los venezolanos. No estamos negando las responsabilidades que sin duda alguna debe tener cualquier persona que tenga función de servicio público. Porque si se trata de determinar responsabilidades, claramente nuestro gobierno tiene parte de la responsabilidad. Pero también una Asamblea Nacional en manos de la oposición tiene parte de la responsabilidad. También el liderazgo político que adversa al gobierno tiene parte de la responsabilidad. Todos los medios de comunicación también tienen parte de la responsabilidad. Yo creo que al final de cuentas es que los venezolanos están preocupados sobre los responsables. Yo creo que los venezolanos están preocupados sobre la solución a la problemática. ¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación? Mire, yo creo que los medios de comunicación deben abrir... ¿Los privados? Los privados y los públicos tal vez. Yo creo que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación. Yo creo que debe hacerse un esfuerzo de que los medios de comunicación abran un compás de reconocimiento entre los venezolanos. En la medida que los medios de comunicación dejen asumir su posición de espacio para que el pueblo sea el protagonista de la noticia y asuman y sean los periodistas los que asuman el protagonismo, yo creo que no le hace bien a la información. Pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo, el caso por lo menos de este medio donde yo trabajo. Aquí salen las protestas de las enfermeras, sale la protesta de los trabajadores de la educación, la protesta de los ciudadanos que no tienen agua en distintos lugares del país, salen las denuncias de cualquier sector de la comunidad por problemas de esas comunidades, pero además salen voceros del gobierno y salen voceros de la oposición en este medio. Pero, por ejemplo, los medios del Estado no salen las protestas por agua, no salen las protestas de los médicos y trabajadores del hospital de niños, por ejemplo. Seguramente la democracia se mejora con más democracia. ¿Cómo se reconoce ¿cómo reconoces si tú no reconoces que hay conflictos? La democracia se mejora con más democracia y claramente nuestro sistema democrático no es perfecto, pero es perfectible en la medida que todos abonemos el terreno para eso. Y claramente en nuestros medios públicos seguramente tenemos que hacer un esfuerzo precisamente ampliar el espectro y el radio de acción para que seguramente con más cotidianidad, que seguramente salen en los medios privados, ese tipo de denuncias o de hechos que ocurren sean expresados en las pantallas de la televisión pública, por ponerte un ejemplo. Pero yo creo que al final de cuentas es que el gran reto que tienen hoy los medios de comunicación es servir de espacio de interlocución de la ciudadanía, servir de espacio de encuentro de la dirigencia política y que empecemos por reconocernos. Entre los actores que hoy tenemos función de gobierno y los actores que tienen, por la dinámica política, son protagonistas de Ojalá los medios del Estado dieran ese ejemplo, que tuvieran la diversidad de invitados por lo menos aquí. Yo creo que el tema que sigamos acusando no tiene ningún sentido. Ojalá, estoy diciendo que ojalá tuvieran eso. Y ojalá tú pidieras eso. Y es que también lo hacemos. Cuando vamos a BTV, también hacemos esa reflexión. Yo creo que esa reflexión nos cabe para todos. Yo creo que, porque al final de cuentas este país lo construimos entre todos, Vladimir. No solamente la presidenta del gobierno. ¿Tú no crees que tú, que apoyas al gobierno del presidente Maduro, ayudarías más al gobierno del presidente Maduro siendo más crítico, por ejemplo, frente a los problemas? Yo creo que somos suficientemente críticos. Yo creo que el tema es que no hacemos de eso un show mediático sobre la crítica. Hay espacio para hacer la crítica. Por ejemplo, antes de venir para el programa teníamos un encuentro... O sea, que Jesús Faría al plantear